Hemos visto hasta ahora cómo calcular el riesgo de una posición y diferentes formas de gestionar el riesgo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos varias posiciones abiertas? Debemos aplicar el mismo control de riesgo, pero en lugar de para cada posición en particular, tiene que ser para el total de nuestra cartera. Si nuestra gestión de capital nos permite arriesgar un 2%, ese 2% es de nuestro capital total y por lo tanto la suma de los riesgos individuales de cada operación no podrá ser nunca mayor de ese tanto por ciento. Por eso conviene tener una hoja de cálculo con todas las operaciones abiertas simultáneas para comprobar que efectivamente cumplimos con el riesgo máximo permitido. Puedes descargarte de la web la siguiente tabla Excel para controlar el riesgo de tu cartera. Si no tienes Excel, no pasa nada, puedes utilizar una hoja de cálculo de Google Drive, como esta que ves aquí. Verás que es muy similar a un Excel y depende para qué, es incluso mejor, ya que lo tienes en todos lados, en todos tus dispositivos, un ordenador, una tablet, en el móvil. Si lo quieres, pídemelo y te lo facilito sin ningún problema. Con esta tabla tendremos acotado nuestro riesgo y podremos dimensionar las posiciones en función del momento. Veamos detenidamente la tabla. La parte principal es la que ves aquí. Es donde vamos a colocar cada una de las posiciones que tengamos abiertas. Pero antes de nada, veamos los dos cuadros resumen que hay encima y que son además los datos de los que se nutre la tabla para dimensionar las posiciones de la cartera. El recuadro de arriba a la izquierda nos muestra el detalle en tiempo real de nuestra cartera. Cuánto tenemos invertido, la rentabilidad actual, cuánto tenemos en liquidez y el capital virtual. Ojo, porque este capital no está todavía consolidado, ya que depende de las posiciones que están abiertas. El capital que sí está consolidado es el que puedes ver en este recuadro rojo. Este capital es el que nos sirve para dimensionar las posiciones en la parte principal de la tabla. El recuadro de la derecha está dedicado al control de riesgo de la cartera. Podemos ver cuánto dinero podemos arriesgar por operación, cuánto estamos arriesgando en nuestra cartera actualmente, cuál es el riesgo total que podemos asumir y el número de partes que forma nuestra cartera. Los datos que tenemos que introducir son los que están sombreados en color rojo. El riesgo a asumir lo determinaremos en función del tipo de gestión de capital que estemos llevando. Riesgo fijo, riesgo variable, la F de Kelly o la fracción óptima. El número de partes depende de nuestro capital y nuestro sistema. En nuestro plan de trabajo tenemos que tener por escrito cuántas posiciones simultáneas tendremos abiertas. Fíjate cómo al variar estos dos números, varían el resto de las celdas. En la tabla, todas las celdas que no están coloreadas de rojo son celdas que llevan fórmula y por lo tanto no tenemos que tocar. Ahora que sabemos el capital del que disponemos, antes de abrir las posiciones y qué riesgo podemos asumir en cada una de ellas, vamos a ver cómo introducir los datos. Primeramente introducimos los datos básicos: el mercado, el ticker, el nombre del valor y el sector al que pertenece. Si trabajas con la hoja de cálculo de Google Drive, puede ser interesante trabajar con los tickers de Google Finance. Esto te permitirá hacer una consulta de la cotización en tiempo real. Bueno, más bien diferido 15 minutos. Lo puedes ver aquí. Gracias a esto tendrás actualizada la tabla en tiempo real, de forma automática. Ahora escribimos el tipo de estrategia, por ejemplo, un RSI, y aquí el tipo de operación. Solamente puede ser largo o corto con estos nombres, porque hay fórmulas que piden si esta operación es larga o corta, pero solo funcionan si tienen este nombre en concreto. Antes de poner el número de acciones, debemos introducir los datos de la operativa: la entrada, la salida por stop loss, el objetivo, los gastos.
Introduciendo estos datos se calcula el número de acciones recomendado en el momento de la apertura. Al lado escribimos cuántas acciones compramos, que serán las mismas que tenemos a la izquierda. Como ves, tenemos los datos de beneficio-riesgo, el riesgo de stop en tanto por ciento, el beneficio o pérdidas actuales en unidades monetarias y en porcentaje, así como cuánto vamos a perder si la operación sale mal, que no es ni más ni menos que lo que hayamos previsto en un principio. En el sumatorio, abajo, tenemos el riesgo en juego en estos momentos. Tenemos 3 posiciones abiertas, todas ellas con 100 euros o 100 dólares de riesgo. A medida que operemos, nuestro capital consolidado irá cambiando y, por lo tanto, la dimensión de las posiciones. Nos ocurrirá que aquellas posiciones en las que estamos dentro ya no concuerdan con lo que teníamos en un principio. Fíjate, es normal y no pasa nada. Lo que tenemos que tener en mente es el riesgo total. El riesgo total no puede ser mayor que el riesgo total que tenemos aquí. Esto implica que si, por ejemplo, quedan 2 huecos por abrir, tenemos que dimensionarlos de acuerdo a lo que nos recomienda la tabla, pero también teniendo en cuenta que el riesgo total no exceda al máximo. Esto puede pasar si, por ejemplo, hemos tenido pérdidas en los huecos ahora vacíos y entonces el capital consolidado será menor que cuando estaban todos los huecos abiertos. Ahora vemos que las posiciones existentes están mal dimensionadas. Hemos comprado más de lo que podemos en estos momentos. Esto se suple comprando menos de lo asignado, según las fórmulas, en los huecos a rellenar, cuidando así de no sobrepasar el riesgo total. En este caso tenemos 299,47 euros en riesgo y no nos podemos pasar de 490, con lo cual entre las 2 operaciones siguientes no tendrán un riesgo de 100 euros, tendrán un riesgo de 95 euros, para que así entre las 2 nos sumen más de 190 euros, que es lo que nos queda ahora mismo pendiente para cubrir todo. Hasta aquí hemos visto cómo controlar el riesgo de nuestra cartera. En un próximo vídeo veremos qué significa el recuadro de la volatilidad.